Y bueno, pues tenemos el gusto de presentar en esta ocasión a el maestro y casi doctor Agustín Rodríguez Hernández. Sí, que bueno, es el invitado en este 14º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana, que bueno, casi todos ustedes saben que está a cargo de la doctora Lina Mercedes Cruz Lira, y que gracias al cuidado que ha tenido, ha podido tener tantos años de continuidad. Y bueno, pues yo lo celebro y le doy la bienvenida a nuestro invitado. Él es originario de la ciudad de León, Guanajuato, nuestro vecino, somos aquí. Realizó sus estudios de licenciado en Letras Españolas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. También estudió la maestría en Desarrollo Docente y en Literatura Hispánica en la Universidad de Guanajuato. Su tesis, Topada en la Sierra Gorda, los temas de la memoria y el destino en los leones de la Sierra de Jichú, obtuvo mención laureado en la maestría y mención honorífica en el primer premio internacional Margit Frank a la investigación sobre tradiciones poéticas. Ha sido ponente en distintos congresos nacionales e internacionales y profesor en los niveles de bachillerato, profesional y maestría. Actualmente cursa el doctorado en literatura hispánica del Colegio de México y desarrolla el trabajo en los recursos poéticos de los trovadores de Huapango Arribeño en La Topada. Y bueno, pues la verdad, sí es un gusto, lo vamos a escuchar, es un tema muy interesante que la verdad no ha sido muy desarrollado aquí en México, ni este tema ni otros similares de la literatura popular. Entonces lo vamos a recibir con un fuerte aplauso y lo vamos a escuchar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Lina Cruz por haberme invitado, a la doctora Irma y al doctor David, aquí presentes, también por la invitación, y a todos ustedes que se han dado cita hoy para escuchar esta plática. ¿De qué va esta? Bueno, he intentado de alguna manera resumir los temas de esta tesis de maestría, que son la memoria y el destino, pero todo esto enfocado al Huapango arribeño. Bueno, voy a hacer cuenta que ninguno de nosotros sabemos qué onda con el Huapango y voy a empezar con, bueno, digamos lo básico. Seguramente todos conocemos que hay Huapango o fandango en Veracruz. Sabemos que hay una zona llamada la Huasteca, allá por San Luis Potosí. De Huasteca, bueno, se deriva una de las teorías de la derivación de la palabra Huapango, tiene que ver con la Huasteca. Y entonces hemos escuchado seguramente algún Huapango, seguramente tal vez vimos la película esta de Pedro Infante con Jorge Negrete, en la que se pelean incluso con algunas poesías. Bueno, eso es algo muy parecido a lo que pasa en el Huapango arribeño. Se da esta confrontación de poetas, ya no es Pedro Infante contra Jorge Negrete, pero es algo muy similar. Y una de las cosas que cambia es la estructura literaria, la estructura poética, y eso me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque en la Huasteca Potosina hay cuartetas o sextetas regularmente. Y entonces, digamos, la estructura principal del Huapango, que es más conocido, es una estrofa, digamos, de pequeña a mediana. Sin embargo, en el Huapango arribeño lo que tenemos es la décima. La décima, que se le atribuye la invención a Vicente Espinel. Hay toda una confrontación de si la inventó o no la inventó, pero digamos que en general se dice que fue Vicente Espinel quien inventó la décima. Y entonces, ¿cómo es que llega esta estructura desde España? ¿Cómo es que llega esta estructura desde aquel lejano siglo, finales del siglo XVI, hasta una zona en la que hay mucha sierra, en la que hay, bueno, que es casi inaccesible para muchas personas? Es todavía, a pesar de la modernidad que tenemos, a pesar de incluso las comunicaciones que tenemos ahora, es complicado llegar
Por ejemplo, para la fiesta de Hichú no hay tantos camiones, es regularmente las camionetas de Redilas las que alcanzan a llegar hasta allá. Y bueno, también algunos camiones de pasajeros, pero son los menos. Entonces tenemos que hay estos elementos, una estructura larga, una estrofa larga que es la décima. Y entonces uno diría, bueno, hasta ahí todo está bien. Lo que el ponente nos quiere decir hasta ahora es que la estructura es larga y por lo tanto es más complejo. Bueno, todo esto se hace más difícil. ¿Por qué? Porque ahorita regreso acá al mapa, porque tenemos esta es la estructura del Huapango arribeño. Estas que, ay, me voy a echarles mesa encima. Esto que vemos acá son las décimas, estas composiciones de 10 versos. Sin embargo, como ustedes pueden ver, hay una copla, aquí una estrofa, una cuarteta regularmente, y esta cuarteta se va desarrollando, se va glosando en las demás estrofas. De ahí que se le llame glosa, quiere decir esto que es una explicación, que es un desarrollo más profundo del tema inicial. Tenemos aquí, por ejemplo, la pieza como un enjambre de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Hichú. Vemos, por ejemplo, como dice aquí, como un enjambre desesperado, anda la gente por donde quiera, por el DF, por la frontera, donde un trabajo se oiga sonado. Pero vean ustedes cómo después de cada una de las décimas podemos ver que hay una frase, una línea que se repite, que es como un enjambre desesperado. Entonces, esta línea, que es la última de la estrofa, es la primera de la cuarteta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegamos al verso 10, en realidad hemos llegado al verso 1. Y esto se vuelve a repetir. Entonces, esta es parte de la complejidad de esta estructura. ¿Cuál es otra complejidad? Dijimos que ya estaba esto complejo, era una estructura grande. Vimos ahora que es la glosa y decimos, pues sí, es una estructura mucho más difícil, porque esta cuarteta que tiene un tema se desarrolla en otras 4 décimas. Y entonces en estas 4 décimas se va terminando con el primer verso de la cuarteta. Decimos, bueno, sí es complicado, sí es difícil, pero como reza aquella máxima, solo lo difícil es estimulante. Entonces esto se complica un poco más. ¿Cuál es la complicación después? Esta primera parte que hemos visto ahora, esta sección de arriba de las 4 décimas y su cuarteta, se le llama poesía. Bueno, la pieza ribeña tiene 3 partes: la poesía, el decimal y el son o jarabe con el que se remata. Hemos visto la poesía. Esta primera parte es una glosa de línea. A esto nos referimos, con glosa de línea nos referimos a este verso, que es el mismo verso para todas las décimas. Hasta ahí vamos todos bien, ¿va? Pero entonces dijimos que esto se complicaba. ¿Cómo se complica? Bueno, tenemos esta cuarteta, ahora es una cuarteta octosílaba. ¿Cómo me pudo dejarlos en el rancho tan solitos? Mi vieja, mis muchachitos, de veras voy a extrañarlos. Y entonces vamos a la estrofa, vamos a la décima y lo primero que buscamos es, pues seguramente todas las décimas van a terminar con el primer verso, pero no. Vemos entonces que el primero termina, ¿cómo me pudo dejarlos? El segundo, en el rancho tan solitos. El tercero, mi vieja, mis muchachitos, de veras voy a extrañarlos. Eso quiere decir que esta segunda parte, esta segunda cuarteta, va dejando, vamos a decirlo así, cada una de sus estrofas en cada una de las décimas. Esto, claro, hace que la estructura se comprima. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener 4 estrofas con esa cuarteta. Es decir, una décima para cada una de los versos que se están glosando. Contrario a la parte de la poesía, bueno, aunque aquí solamente son 4, podríamos haber tenido 6 o incluso en algún caso 8, un caso más anómalo. Yo solamente he encontrado con más recurrencia de 4, 5 y 6 estrofas que se están glosando. Y entonces decimos, bueno, hasta aquí todo va bien. Ya dijimos que había una dificultad al inicio, dijimos que la dificultad después era la de los versos, que cada uno de los versos remataba cada una de las estrofas. Sin embargo, les tengo una noticia. La parte de la poesía es una parte escrita, es una parte que el poeta trovador prepara, digamos, cuando está en su casa, cuando está, podríamos decir, en un momento de inspiración, y la va escribiendo en unas libretas, y en esas libretas va registrando todos estos versos. Estos versos son importantes porque a veces la topada tiene que ver con la fiesta del ejido.
Y entonces, con respecto a la fiesta del ejido, vamos a hablar, bueno, del comisario ejidal, de la función del comisario ejidal, de la importancia de las leyes agrarias, pero también vamos a hablar de Emiliano Zapata, vamos a hablar de Francisco I. Madero, vamos a hablar entonces de la Revolución Mexicana. Y el poeta tiene que leer sobre la Revolución Mexicana y tiene que escribir estos versos, estos 44 versos sobre la revolución, sobre por qué Porfirio Díaz era un mal presidente, por qué el movimiento de Madero no pudo llegar a su fin y por qué el ideal de Zapata no se completó. Entonces, esa es la parte que va escrita. Sin embargo, hay otra parte que es la del decimal, esta que decíamos que cada uno de los versos va rematando cada una de las estrofas, que es improvisada. Por eso, si ustedes se fijan, incluso a golpe de vista, se puede ver que la primera parte tiene versos más largos y la segunda tiene versos más cortos. En la segunda parte, en el decimal, tendremos siempre, o bueno, casi siempre, es muy raro que algo cambie aquí, octosílabos. ¿Por qué? Porque el verso octosílabo le da la facilidad al trovador de improvisar. Y entonces, esta segunda parte que estamos viendo aquí es improvisada. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguna vez encontráramos a don Guillermo y al grupo de los Leones de la Sierra de Jichú cantando esta misma pieza, la primera parte va a ser igual, como un enjambre desesperado, anda la gente por donde quiera, por el DF, por la frontera, donde un trabajo se oiga sonado. Y vamos a decir, eso me recuerda a aquella exposición que vi ahí en la casa universitaria de Lagos de Moreno. Pero entonces, en la segunda parte, él ya no va a cantar, ¿cómo me pudo dejarlos en el rancho tan solitos? Mi vieja, mis muchachitos, de veras voy a extrañarlos. Va a cantar algo seguramente alusivo a las migraciones que se dan ahora, a la dificultad que tienen ahora los migrantes en Estados Unidos. Es decir, va a reactualizar esa segunda parte y esa pieza va a ser nueva, bueno, no por completo, la primera ya la habíamos conocido, pero va a ser nueva en esa segunda parte. Eso sí va a ser completamente nuevo, que es algo de las cosas que son muy interesantes en esta tradición. Pero, ¿dónde nace esta tradición? Nos preguntábamos en un inicio. Bueno, esta tradición nace en Río Verde. San Luis Potosí tiene diferentes regiones, la región del Altiplano, la región de la zona media, la región de la Huasteca, a la que nos hemos referido para el Huapango, y esta zona media, bueno, tal cual la que está en medio, es que sí, la que está, digamos, no en verde fuerte, sino a su lado izquierdo es la zona media. Ahí en Río Verde y en San Ciro es donde nació, bueno, donde se tienen registros que nació esta tradición. Y de hecho, los viejos trovadores, uno de los, bueno, veremos ahora un poco más adelante, don Pancho Berrones es de un rancho que se llama San Francisco, que es municipio ahí de Río Verde. Entonces, esta tradición tiene su origen en San Luis Potosí. De ahí, y ahora, en este momento, en la actualidad, su zona de influencia no solamente se restringe a San Luis Potosí, sino que también se extiende a la Sierra Gorda. La Sierra Gorda que abarca parte del estado de Guanajuato y parte del estado de Querétaro. En el estado de Guanajuato, bueno, nos toca por ahí la parte de Jichú, de Atarjea, que es la que tiene la Sierra Gorda. Pinal de Amoles queda ya en Querétaro, que es esa parte también que es de sierra. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿y cómo llega? Es decir, si esto nace en San Luis, ¿cómo llega a Jichú, por ejemplo? ¿No? Es una de las primeras preguntas que nos podemos hacer. Y ahí hay dos vertientes, dos cosas que podemos apuntar. La primera es que, bueno, como todos sabemos, México no tenía la conformación política que tiene actualmente, sino que en su origen el obispado de Michoacán abarcaba una extensión de territorio muy grande, abarcaba la zona del Bajío, abarcaba Guanajuato y hasta donde tengo entendido abarcaba también San Luis Potosí. Entonces, una de las primeras teorías es que gracias a que el obispado de Michoacán tenía esta gran influencia, esta gran extensión, es que la glosa endécima pudo llegar hasta San Luis Potosí y también hasta Jichú. ¿Por qué pensarlo así? Por lo que hemos comentado al inicio. En Veracruz, cuando se cantan décimas, por ejemplo, se cantan décimas sueltas. Cuando se cantan otro tipo de fandangos, se cantan las coplas, estas coplas que hemos dicho que son cuartetas o que son sextetas. Y lo mismo pasa en la Huasteca, ya sea en la Huasteca de San Luis, en la Huasteca Tamaulipeca, tienen estas estructuras pequeñas. Los que sí tienen estas estructuras más largas, más complejas, pues no son otros, sino los que tienen la tradición de tierra caliente, que son ahí la zona de Michoacán, de la cual dependía también
este obispado. Entonces por ahí podríamos tener una vertiente de explicación de cómo es que esta forma, tanto poética cuanto musical, llega a esta zona. La segunda, y esa, bueno, si a uno le gusta un poco el chisme, es un poco más interesante, porque resulta que había un muchacho, como hay tantos en tantos lugares del país, ahí en San Luis, en Río Verde, un muchacho enamorado. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, contrario a lo que podríamos pensar de no, es que fue, llevó una hermosa serenata, habló con el papá, mire señor, yo quiero mucho a su hija, por favor permítame su mano, sea usted condescendiente, yo pues tengo mis tierras, tengo mis vaquitas, sé trabajar, trabajo de sol a sol. Bueno, se quiso ahorrar todo este protocolo que estoy platicando y se robó a la novia. Y entonces, lo que le pareció más lejos de todo el universo fue Hichú. Y este muchacho era un trovador. Entonces, otra de las teorías dice que gracias a este trovador que se robó a la novia y fue después a Hichú, es que llega también la tradición a Hichú. Digamos, tendríamos dos explicaciones, dos vertientes diferentes. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la verdadera? Bueno, en estas cosas de la literatura de tradición oral, uno aprende que siempre hay, no es que haya más de una verdad, pero sí que hay más de una versión con respecto a cómo pasan las cosas o por qué pasan las cosas. ¿Por qué? Se dice que es un señor llamado Eugenio Villanueva, quien empieza a finales del siglo XIX a tocar esta música y a tocar el huapango arribeño. De hecho, varios viejos trovadores, lamentablemente ya fallecidos, lo consideran a él como el que inició la tradición. Y yo siempre me he preguntado, bueno, pues es que si se enfrentan un grupo de músicos, en aquel entonces eran 3 músicos, uno cantaba, los otros dos tocaban el violín, uno tocaba la guitarra, y se tienen que enfrentar necesariamente a otro grupo para que se haga este enfrentamiento de poetas, como el que vimos con Pedro Infante y Jorge Negrete. ¿Dónde estaban los otros 3? No, es decir, don Eugenio Villanueva crea la tradición, ¿no? De acuerdo a lo que dicen los viejos guapangueros. ¿Dónde estaba el otro grupo contra el que topaba, contra el que se enfrentaba? Es decir, tenemos, a eso me refiero cuando decimos hay una verdad, es decir, hay un momento en el que se crea esta forma, esta estructura, esta tradición, pero hay más de una vertiente por la que podemos llegar a la verdad, ¿no? Una más de una versión, y una de ellas es la de don Eugenio Villanueva. Bueno, ¿hasta aquí vamos todo bien? Excelente. El huapango arribeño, pues, es una tradición comunitaria. Al ser una tradición comunitaria, requiere una estrecha relación con la gente del pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay a veces una cierta confusión que dice que los trovadores cantan lo que la gente quiere oír. Es decir, como es necesario que se agrade a la gente, que se agrade al público, hay quien afirma, bueno, es que los trovadores cantan lo que la gente quiere oír. Pero, bueno, hay esta tradición de la décima, tiene representación no solamente aquí en México, no solamente en la Huasteca, sino que tiene una fuerte representación, como vino desde España, pues hizo el mismo viaje que los españoles. Y entonces hay décima en las Islas Canarias, hay décima en Cuba, hay décima en Puerto Rico, hay décima en Panamá, hay décima en Argentina, en Uruguay, en Chile. Y entonces, bueno, les cuento todo esto porque fue un trovador, un verseador canario, el que dijo la siguiente frase. Estábamos en el 30 Festival del Huapango Arribeño allá en Hichú, los invitaron a los trovadores del mundo, vino Geray Rodríguez Quintana, este trovador de Canarias que les comento, y dijo, es que nosotros no cantamos, y se hizo esta pregunta, oiga, Geray, tenemos esta duda, ¿no? Mucho se dice sobre esto. Y él dijo, yo creo que no cantamos y que no hemos cantado lo que la gente quiere escuchar, cantamos lo que la gente quiere decir. A veces la labor del poeta, del trovador, es ayudarle también a la comunidad a expresar sus preocupaciones, a expresar sus sentires. Y entonces, en estos sentires, pues hay alegría, hay tristeza, hay vida, hay lamentablemente muerte, pero uno de los ciclos vitales, pues, son las bodas. Y entonces hay 2 grandes temas en el huapango arribeño, a lo humano y a lo divino. En lo humano están las bodas, están los nacimientos, están los 15 años, están la fiesta ejidal, y a lo divino están regularmente los aniversarios de santos, sobre todo si hay una comunidad que está, digamos, con advocación a un santo en particular. Cada que llega la fiesta del santo hay canto a lo divino. El canto a lo divino regularmente es en las iglesias, podríamos, para resumirlo muy brevemente,
como si dijéramos libros de oraciones en décimas u oraciones en décimas. Creo que esa sería una forma, bueno, muy breve, claro, muy laxa de decirlo, pero para intentar tener esa división. Mientras que tenemos en los temas al humano lo que ya hemos comentado, ¿no? Las bodas, los 15 años. Bueno, el caso es que la boda arribeña, pues es una boda comunitaria. Y seguramente aquí también se usa el término de boda de pueblo, boda de rancho, pues así, imagínenselo igual. Porque son bodas abiertas, pues no recibe uno una invitación así con mucha serigrafía, mucho diseño, de usted ha sido invitado a las nupcias de, no sé, don Alberto Aguilera con doña Fernanda Patrón. No, nada de eso. Sabe uno que fulanito se va a casar con perenganito porque anda uno en la calle, porque escucha en el rum rum, porque ya se ve que están arreglando todo, porque se sabe que ya le hablaron a los trovadores, porque se sabe que ya están arreglando que si quién va a traerle el arroz, que si quién va a matar un becerro o va a sacrificar un puerquito para las carnitas. Bueno, todo eso está en la comunidad y todo eso reúne a la comunidad. Todo eso hace que la comunidad se vuelva una en este momento, en el momento de la fiesta. Finalmente el momento de la fiesta es también un momento de reunión y es un momento en el que la comunidad tiene motivos para encontrarse. Las modas van también, hay que decirlo, cambiando las costumbres, y entonces, por ejemplo, así como, bueno, no sé si les pasó, pero yo tenía compañeras en la secundaria que hicieron fiesta de 15 años, y hay otras que no, que prefirieron el viaje, bueno, si fuera, no sé, a Vallarta, siempre el ansiado viajes a Europa, pero nunca se puede. Entonces siempre hay, es decir, hay gente que ya no quiere la fiesta de 15 años, ese es mi punto, sino que prefiere otra cosa. Lo mismo va pasando, aunque más lentamente, en las comunidades. Entonces tenemos aquí una representación de cómo es la boda arribeña. Digo representación porque está hecha por el grupo de danza de Río Verde, es decir, esta no fue una boda que se realizara tal cual, sino es esta representación. Lo quiero aclarar por esto, porque lamentablemente es una cuestión que se está perdiendo poco a poco, que los novios salgan del templo con la música. Bueno, salen los novios hasta adelante, entonces luego lo sigue la gente, y ahí con la gente vienen también los músicos que van alegrando el camino. Recuerden también que, como regularmente, bueno, la iglesia o el lugar donde se hace la boda religiosa queda a veces muy cerca de donde va a ser la fiesta, pues también se hacen estos recorridos, estas peregrinaciones hacia el lugar de la fiesta. Y también cuando van a entrar al tablado, al igual que se hace, ¿no? En las bodas, se han ido a la boda de un amigo, además, nadie baila hasta que los novios abren el baile, abren regularmente con un vals. Lo mismo pasa acá. Los primeros en abrir el baile, pues no son otros, sino los esposos, y lo abren, claro, con música de huapango, y en este caso de huapango arribeño. Y entonces hay espero que se alcance a ver, hay este tablado. Otra de las tantas explicaciones de la palabra huapango es que dice que proviene del náhuatl, que quiere decir sobre el tablado. ¿Por qué? Porque se ponen estas piezas de madera, estas pistas de madera, podríamos decir, para poder bailar. Cuando había mucha tierra, es decir, cuando la posibilidad de poner estos tapancos no era posible, había tablas de madera que se incrustaban en la tierra para que, bueno, se siguiera esta tradición o este origen de la palabra de sobre el tablado, que también es algo que se da muy comúnmente. Entonces, no sé si se alcance a ver, pero ahí arriba, abajo de estos hermosos arreglos, están los trovadores. Ahí está un grupo de trovadores y aquí enfrente está el otro grupo. Entonces, a esta forma de fiesta, a este enfrentamiento de un poeta contra otro poeta, es al que llamamos topada. Se están topando, se están enfrentando. La tradición dice que la topada debe iniciar cuando oscurece. Este sería, ahora que va oscureciendo un poco, sería un buen momento para empezar. Se empieza regularmente por ahí de las 9, 10 de la noche, más o menos, que es lo que se entiende como oscurecer. Yo un día fui a una fiesta y eran como las 6 y yo dije, pues ya es tarde, ¿no? Ya que empiecen a cantar, pero no, había que esperar un poco más. Y entonces la tradición dice que las primeras horas de la noche, es decir, mientras, digamos, está oscureciendo, las 9, las 10, las 11, se tocan los temas de fundamento. ¿Qué son los temas de fundamento? Estos temas que hemos dicho. Por ejemplo, si es una fiesta ejidal, es obligatorio hablar sobre la revolución, hablar sobre la importancia del ejido, hablar sobre, bueno, algunas ocasiones la ley agraria, que también conocen algunos trovadores. ¿Para qué? Como dijéramos, para contextualizar la fiesta y contextualizar a todos los que están en la fiesta.
Hay que recordar que muchas de estas comunidades son ágrafas. No quiero decir analfabetas, porque el término me parece injusto, sino ágrafas, es decir, que su conocimiento no se da mediante la escritura. El trovador, para las comunidades, sobre todo bueno, a inicios del siglo XX, finales del XIX, que hemos dicho que empezaba la tradición, se convertía en el gran maestro de la comunidad. Y entonces, como gran maestro de la comunidad, pues era también el que tenía el conocimiento, y como conocimiento pues tenía la obligación de compartirlo. Por eso compartía lo de la ley agraria, por eso compartía lo de la Revolución Mexicana. Hay también sobre astronomía, hay alguna topada por ahí en la que se digan cuántos huesos tiene el cuerpo humano, y luego que se empiecen a contarlo, o sea, no a contar, sino a describir pues por partes los huesos del cuerpo, porque entonces en ese conocimiento empiezan a toparse los trovadores. Un trovador debe tener este conocimiento para entrar en topada y para enfrentarse al otro. Entonces el otro, lógico, tiene que estar preparado, tiene también que saber del tema. Por eso es importante que cuando se les invita a la fiesta se diga cuál es el tema que se va a tocar. Hay temas ya obligados. En el caso de la boda, por ejemplo, sería obligado hablar de Adán y Eva, hablar de la creación y hablar del amor, ¿no? El amor de la mujer, el amor del hombre, pero sobre todo la creación, Adán y Eva. Bueno, que son así como la primera pareja, ¿no? Los primeros esposos, por así decirlo, dentro del imaginario de la tradición. Y esos serían los temas de fundamento. Estamos en la primera parte. Todos hemos estado ya bailando, ya han llegado como las 2 de la mañana, ya incluso fuimos por unos tamales, qué sé yo, un atole, porque ya entre el hambre y el frío fuimos por algo. Entonces regresamos a la pista. Estábamos otra vez, bueno, en el tablado, ¿no? en esta que es como pista de madera. Son las 2 de la mañana y empezamos a escuchar algo diferente. Ya los trovadores no empiezan a decirse, bueno, dime las partes del cuerpo, o cuéntame por qué Madero no triunfó, o dime quién fue Francisco Villa y cuál era el apodo de Francisco Villa, dónde nació, quiénes fueron sus papás, sino que empezamos a escuchar, bueno, tú que eres pájaro nalgón, tú que siempre has pedido versos prestados, tú que no tienes capacidad de trovar, bueno, a ti que siempre te han sacado de las cantinas, que se sabe que no pagas, invitas a comer y no pagas, y se nos hace raro. ¿Por qué? Porque hemos pasado a la segunda parte de la topada, hemos pasado a la bravata. La primera fue la parte del fundamento y ahora estamos en la parte de la bravata. Y en la parte de la bravata, esta parte que hemos dicho de la improvisación se vuelve muy importante. Porque sí, bueno, uno ya va conociendo a los poetas. Pues fulanito siempre habla, no sé, sobre que fulano sale borracho de la cantina. Perenganito siempre habla que el otro no sabe hacer ningún verso y todos los versos los pide prestados, ¿no? Cosa que es así prohibidísima. Bueno, está prohibida en la tradición, ¿no? Que uno ande cantando los versos del otro frente al poeta, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, ya más o menos lo conozco. Pero qué tal que o no lo conozco o empieza a tocar un tema que era inesperado para mí. Entonces, en esa parte de la improvisación es cuando el poeta debe mostrar más talento, más capacidad para poder responder al reto. Hay algunos trovadores, también tengo que decirlo, que parecen improvisar poco, es decir, parece que incluso esa parte ya llevan, si no algo escrito, al menos sí algo planeado. Por esto que les digo, que ya se van conociendo. Aunado a eso, tengo que decirles también que no todas las topadas son de bravata fuerte. Hay algunas en las que se dice que se ponen de acuerdo antes. Y entonces en esas que se ponen de acuerdo, pues bueno, se pegan un poco menos duro. Y también hay en el otro poeta la capacidad de responder. Es decir, como ya se sabe más o menos qué le van a decir a uno, sabe uno también más o menos qué contestar. Esa sería como, por así decirlo, la característica diferente, especial entre la bravata en la que no se ponen de acuerdo y en la que sí se ponen de acuerdo. Hasta aquí todo bien. Todo esto fue la estructura de la pieza y un poco de la topada. Vamos bien, ¿va? Y entonces estábamos, bueno, ya le dijeron pájaro nalgón y todas estas cosas al otro poeta, y para concluir su intervención, los violines, los vareros, empiezan a tocar un son, ¿no? Que puede ser el gusto, que puede ser un pajarillo, una rosita, ay, qué bonita rosita, dime quién te la dio, a mí nadie me la ha dado, mi dinero me costó, es que seguramente han escuchado, ¿no? Y entonces ahí termina la pieza, y en una pieza hemos estado bailando de unos 15 a unos 18 minutos aproximadamente. Es decir, son piezas muy muy largas las que están tocando. Hay por ahí algunos discos que se han hecho para poder difundir esta tradición. Si ustedes comparan el disco con la pieza en la fiesta, van a ver que en el disco la pieza dura 11, 12 minutos.
¿Qué quiere decir eso? Que se ha cortado la parte del baile. ¿Por qué? Porque al no estar frente al auditorio, bueno, pierde un poco el sentido que se hagan estos juegos un poco de los vareros, o que el tiempo del baile pues dure tanto como si dura cuando están en la fiesta. Porque, olvidé decirlo, pero qué irresponsabilidad mía, también debí decirlo, los vareros que acompañan al trovador también están entrando en topada. Es decir, ellos también se están enfrentando. A veces lo que es más evidente, bueno, sobre todo cuando uno va de novicio a estas cosas, es el enfrentamiento entre los poetas, pero va uno poniendo más atención y se va dando uno cuenta que el arreglo de un violinista, de un varero, es distinto. Y entonces lo va haciendo como más floreado, va durando un poco más la pieza, va haciendo algunas cosas con el violín que van siendo diferentes. Es decir, no solamente toca el son, sino toca el son de una manera muy personal, con un arreglo muy personal o en un tono distinto. Quiere decir eso que el grupo de músicos que está enfrente también tiene que responder. También tiene que empezar a hacer más juegos con la música, más juegos con los sones, para que así se pueda responder también el reto musical que se está planteando en la topada. Y esa es, bueno, a grandes rasgos, la estructura de la pieza y la estructura de la topada. La topada tiene la parte del fundamento, la parte del saludo, el fundamento, la bravata y la despedida. En la despedida, bueno, se agradece a los asistentes, se agradece a quienes los han invitado ahí a la fiesta, y se da incluso, bueno, si la cosa estuvo amistosa, se reconoce la labor del otro poeta, ¿no? Si la cosa ha estado tundida toda la noche, se siguen hablando fuerte, digámoslo así, incluso en la mañana, ¿no? Y se va, bueno, gracias al comisario Gidal, por ejemplo, que nos invitó, o gracias al padrino Perenganito, que nos ha invitado a la boda para tocar. Y finalmente se despiden. Hay que decir que sobre todo esta parte del saludo iría un poco también tanto en la parte que va escrita de la poesía que hemos dicho, pero también en la parte que va improvisada del decimal. A veces cuando la pelea ha sido muy ruda, la parte de la poesía es la que se mantiene como despedida, y la parte del decimal, la parte que es improvisada, es donde se siguen atacando un poeta contra el otro. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se enfrenta un poeta viejo contra un poeta muy joven. Bueno, yo te voy a desplumar, tú no estás todavía maduro, etcétera, ¿no? Y el otro también le puede contestar, pues tú ya eres gallo viejo, tú ya ni cantas, etcétera, etcétera. Bueno, ya he prometido que iba a hablar sobre los temas de la memoria y el destino. Sí hay tiempo, es que me extendí mucho en lo otro, perdón. El caso es que, bueno, tengo acá esta cita de Ítalo Calvino que les quería compartir. Dice, la memoria solo cuenta, perdón, es que la costumbre de tener esto siempre en la misma posición. La memoria solo cuenta verdaderamente para los individuos, las colectividades, las civilizaciones, si reúne la impronta del pasado y el proyecto del futuro, si permite ser sin olvidar lo que se quería ser, devenir sin dejar de ser, ser sin dejar de devenir. A mí me pareció muy interesante esta cita de Calvino. Bueno, seguramente si alguien tiene algún tema que esté desarrollando ahora dirá, pues es que da también para mi tema, cosa que dije yo cuando la estaba leyendo. ¿Por qué? Porque nos habla de tener un pie en el pasado y un pie en el futuro. Y ese pie del futuro se apoya en el pasado, y ese pie del pasado siempre está viendo hacia el futuro. Es decir, hay una comunicación entre lo que se fue y lo que se quiere ser, y una conciencia muy clara de que se es porque hubo algo antes que nos hizo llegar hasta aquí. Y esto es lo importante, una de las cosas muy importantes en la tradición del huapango arribeño, el reconocimiento de los viejos trovadores y el reconocimiento de los viejos maestros. Sin este reconocimiento a los viejos trovadores y sin este reconocimiento a los viejos maestros, la verdad yo creo que la tradición se hubiera ya perdido y la tradición naufragaría. ¿Por qué? Porque entonces se creería, bueno, ahora yo espero que lo conozcan, pero si no lo conocen, don Guillermo Velázquez ha sido como el gran difusor de este tipo de piezas. Eso no quiere decir que don Guillermo sea el único, ni que don Guillermo sea como lo único que deberíamos de ver o la lumbrera más fuerte. No, quiere decir que él es el difusor, que ha salido de Jichú y nos ha mostrado, a los que vivíamos en otro lado, de qué iba la música del huapango arribeño. Y él mismo es el que nos invita a conocer a los viejos maestros. Es el mismo quien dice, los Leones de la Sierra, que es el grupo que lidera, no soy yo y no son los 4 músicos que ven aquí. Es don Lenchito, aquí tenemos un verso para no fallar en los nombres. Dice, primero fueron León, Mauro y Guevara,
León Lara, que lamentablemente falleció el año antepasado, por cierto. Mario y Necho también vieron Las Brevas, don Lechito Camacho, Javier Sebas, después que Chevo Méndez se sumara. Esta memoria, esta primera memoria que vemos aquí, es la memoria de los viejos trovadores. Y en particular, no solamente de los trovadores, sino también de los músicos. Don Lenchito Camacho, por ejemplo, es violinista. Don León Lara, quien les digo falleció hace un par de años, era violinista también. Y finalmente don Chevo es otro de los grandes músicos violinistas que tuvo don Guillermo en su equipo, en su grupo. Y entonces a mí me parece muy interesante cómo no solamente reconocer a los trovadores, que son también los que más lucen, por así decirlo, sino también a los músicos, cuyo trabajo, bueno, es importantísimo. Sin ellos no hay fiesta, sin ellos no hay música, por más que el trovador preparara las piezas. Y bueno, eso fue con respecto a los músicos. Aquí tenemos una con respecto a un gran trovador que es don Antonio García. Dice: espada recia, templada fina, de muchos bardos gran contrincante, de su tocayo Toño Escalante, de los Villeda, de los Medina. Y ya está hablando en este momento de Toño García. Tiene esta pieza para cuando falleció por ahí del 2011, si la memoria no me falla mucho. Y me sirve también para explicar algo de la literatura tradicional. La literatura de tradición oral regularmente se basa en elementos de tres, es decir, forma estructuras trimembres, ya sea que haya un lobo, una abuelita y una caperucita roja, o que haya estos tres elementos como los tenemos en el primer verso: espada recia, templada y fina. Es decir, tres adjetivos para describir la característica de cómo era la forma de trovar de don Antonio García. Que bueno, me parece también, aparte de hablar de la temática en general, hablar también un poco de la estilística de estos versos me parecía también importante. Bueno, veo que puede ser ya un poco cansado, y entonces vamos a ser un poco más breve el asunto. Una de las grandes cosas que a mí, este es don Antonio García, se los quería enseñar, es este del sombrero que está a la derecha ya casi en sus últimos años. Una de las cosas que a mí me interesa mucho, me llama mucho la atención de los poetas, es la cuestión del destino. Entre ellos mismos se llaman compañeros del destino. Y yo siempre, bueno, no sé si ustedes vieron la película esta de Troya con Brad Pitt. Bueno, es que siempre es un buen referente, ¿no? Y además no quiero preguntar, bueno, es que sí leyeron la Ilíada, porque luego qué tal que alguien me dice que yo la leí en griego, ¿no? Y entonces ya me voy a sentir mal porque yo no la leí en griego. Pero el caso es que Aquiles tiene un gran problema, ¿no? Aquiles tiene un gran conflicto. Su gran conflicto es morirse. Él le gusta la vida, le gusta lo que hace, le gusta pelear, es un guerrero fuerte, viril y demás, pero quiere trascender. Y entonces sabe que va a haber esta gran pelea, esta gran batalla, esta gran guerra, que es la guerra de Troya. Y entonces dice, bueno, es que si voy me voy a morir, y si no voy pues me voy a casar y voy a tener hijos. Y le dice su madre, bueno, es que si te casas, si tienes hijos, tu memoria va a trascender tal vez hasta tus nietos, tus tataranietos, 4 o 5 generaciones, y va a morir. Pero si vas y peleas en Troya, tu nombre va a ser recordado por siempre. Va a ser recordado que yo estoy hablando aquí de Aquiles, por ejemplo. El caso es que Aquiles le tiene miedo al destino. Aquiles no quiere enfrentar su destino. Aquiles quiere hacer todo lo posible por rehuir de su destino. Los poetas de la Huapango Arribeño no. Los poetas del Huapango Arribeño ven la tradición como un gran caudal, así le llaman, el gran caudal de la tradición, y ellos quieren acceder a ese gran caudal de la tradición. A mí eso me pareció, bueno, a mí eso fue un conflicto, un shock de primer instante, ¿no? Porque alguien querría enfrentar su destino sin más, porque alguien dice, este es mi destino y yo lo quiero. ¿Qué es lo que hacen básicamente estos trovadores? Y entonces afrontan el destino desde diferentes perspectivas, de diferentes maneras, pero siempre con esa visión de esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo sé hacer y esto es lo que creo que fue para lo que nací. También podría ser de otra manera. Un día le pregunté a don Guillermo, estaba con esto en la cabeza, y le pregunté a don Guillermo, ¿qué es el destino para ustedes? Le platiqué más o menos toda esta introducción que les he hecho ahora. Y me dijo, es que el destino no es una cosa que sea solamente de los trovadores, y eso me abrió mucho la visión.
Dice, aquel que es carpintero y se asume como un buen carpintero, alguien que es mecánico y se asume como un buen mecánico, alguien que es profesor y se asume como profesor, está tomando su destino. El destino es ese talento, me dijo, ese talento que cada uno tiene, se lo sabe identificar y lo sabe explotar al máximo. Y entonces me dije, pues ahora todo tiene sentido. Estos trovadores se saben con la habilidad pues de trovar, de cantar, de componer poesía, y lo asumen como tal, y asumen lo que decíamos al inicio, que no van a cantar lo que la gente quiere oír, sino van a cantar lo que la gente quiere decir. Y entonces tenemos aquí, voy a leer un par de cuartetas. Por alto don recibido, o por lo que ellos generen, hay seres que nunca mueren, ni los sepulta el olvido. Incluso contra el olvido, la memoria, ese gran don que tuvieron, es lo que les hace trascender. El gran problema de Aquiles, recuerden, la trascendencia. Esta es sobre don Toño García, que está ahí. Y, quería mostrarles también esta de don Pancho Berrones. El poeta cuando nace, ya nace con esa ciencia. Dios le da esa inteligencia, no crea que el estudio lo hace. Entonces esto parece… Perdón, David, pensé que me decías algo. Entonces el poeta se asume que esto lo trae de nacimiento, que no lo va a estudiar, y entonces como no lo va a estudiar, ya es algo que él debe asumir desde antes. Es ese compromiso del que yo, me sigo asombrando todavía, a pesar de ya haber tenido algunas luces, algunos caminos sobre los cuales entrarle a este tema. Este es don Pancho Berrones, que es el gran patriarca de la tradición. Es decir, decíamos que don Eugenio Villanueva era, se dice que fue de los primeros trovadores, el creador del guapango arribeño. Don Pancho Berrones es el gran patriarca, todo el mundo lo reconoce así. Don Pancho es uno de los grandes maestros, de los viejos maestros que cuentan que fue don Eugenio el que creó. Él incluso tiene un testimonio en el libro de Poetas y Juglares de la Sierra Gorda, editado por La Rana, escrito por Eleazar Velázquez. No les digo la página porque se me va. El caso es que ahí don Pancho Berrones dice que escuchó a don Eugenio Villanueva en Tamaulipas, que hacía estas trovaciones, le dice él, estos versos, y a él le llamó mucho la atención. Después de que escuchó a don Eugenio, dice, yo también quería hacer esos versos, yo también quería hacer trovaciones, y es así como él entra en el destino. Este es don Chevo Méndez, que es uno de los grandes músicos, ya decía, de esta tradición, y don Guillermo Velázquez, que me imagino la gran mayoría que se ha acercado a esta tradición, esa es, es de los que más se conocen. Tenía, pero no se va a escuchar. Tenía un pequeño video. Precisamente el 31 de diciembre del 2012 fue el 30 aniversario del Festival de Jichú. Vamos a darle pausa ahí. ¿Por qué nació el Festival de Jichú? El Festival de Jichú nació precisamente por una necesidad de la memoria, de no olvidar a los viejos maestros y de no olvidar a los grandes trovadores. ¿A qué se dedican los trovadores cuando no están cantando? Sobre todo los grandes maestros, que la gran mayoría están ahí en esa imagen, pues eran campesinos, se dedicaban a la tierra, se dedicaban a arar, se dedicaban a sembrar, se dedicaban a vender sus productos. Entonces cuando no estaban trovando, estaban en la tierra. Y entonces cuando se hicieron viejos y dejaron de poder ir a las fiestas, porque ya, creo que no lo comenté, pero la fiesta de la topada, decíamos que empezábamos sí lo dije, ¿no? Empezábamos a las 9, 10 de la noche a bailar y terminamos como a las 10, 11 de la mañana. Son 12 horas más o menos ininterrumpidas. Aparte es impresionante. Yo esto lo había leído unas cuantas veces y dije, sí, dura toda la noche, qué bien. El día que fui, que vi que eran las 11 de la mañana y que la gente le seguía pidiendo sones a los músicos y la gente que no se había ido de la plaza, que había estado ahí las 12 horas continuas, porque hay gente que va, gente que viene, pero hay gente que dura ahí las 12 horas. Y le seguía pidiendo sones. Yo dije, esto rebasa cualquier cosa que yo pueda explicar o cualquier cosa que yo pueda leer. La experiencia es impresionante. La gente no se quiere ir porque está en comunidad, porque está en la fiesta. Y entonces, para un trovador ya un poco más viejo, durar esas 12 horas cantando costaba más trabajo. Y entonces, ¿qué pasó? Dejaron de ir los grandes maestros a las topadas y la gente también los empezó a olvidar. Entonces, el Festival de Jichú empezó como un homenaje a los viejos trovadores.
para que no se olvidaran de ellos, para que recordaran que gracias que estábamos aquí, bueno, en el festival, pues en la topada, gracias a estos viejos maestros. Por eso les decía esta importancia de la memoria contra el olvido y de la trascendencia, gracias al destino, gracias a este don de los trovadores. Entonces, por eso nació el festival. En el 2012 decíamos, este festival llegó a los 30 años, este año cumple 35. Si alguien quiere y puede ir, está cordialmente invitado, es toda una experiencia, es hermosísimo. No les quiero hacer spoiler de quién creo que va a ir, pero va a estar muy bueno, ¿eh? El único problema son las fechas, pero aparte es lo más emocionante, porque es los últimos días de diciembre y el 1 de enero, es 29, 30 y 31 de diciembre. Bueno, el 29 empieza el festival, el 30 es el segundo día, el 31 es el día de la topada, digamos el día fuerte. Y entonces es emocionante porque no solamente es un día, no solamente es un mes, es un año completo que termina cuando los músicos empiezan a cantar. Y es un año nuevo que inicia un 1 de enero tejido de la música de los poetas trovadores, ¿no? Entonces aquello es hermoso, es toda una experiencia muy, muy emocionante. Bueno, es que yo he invitado a mucha gente y siempre me dicen, es que como es fin de año, siempre estoy con la familia y demás, y trasladarnos todos es complicado, pero es una experiencia realmente muy emotiva, es muy emocionante, es algo completamente diferente. La primera parte, mucho es el saludo a la concurrencia, a quienes nos invitaron a la fiesta, en este caso, con el saludo obligado por el cumpleaños del festival. Que es cumplir con mi destino de poeta y signo vital. Ya está vibrando el cordal, busca el tiempo, reacomodos, felicidades a todos, nuestro júbilo es total, porque hoy está naciendo y porque estamos cumpliendo 31 festival, nuestro júbilo es total, porque hoy está naciendo y porque estamos cumpliendo 31 festival. Desde Río Verde, llegado en este preciso instante, saludo a mi contrincante que está en el otro tablado. La suerte nos ha enfrentado y traemos cada cual poesías de nuestro morral y pájaros en la boca, a ver de a cómo nos toca nuestro júbilo es total, porque no está naciendo. Lo que acaba de decir de los pájaros en la boca es hermosísimo. Yo no sé si don Guillermo lo sepa. Es claro que está haciendo la referencia a que son músicos y que cantan, y por eso el trino del pájaro. Pero aparte, las palabras aladas, estas palabras con alas, es un tópico de la poesía oral desde los griegos. El otro día estaba leyendo eso y me pareció impresionante. Bueno, ahora que estaba preparando el video para la exposición, recordar el momento y aparte ver cómo se usa este recurso, me pareció muy emocionante, ¿no? Porque sí, es el poeta, es el trovador, es el cantor, esos pájaros en la boca, pero a la vez esas palabras que van volando hacia el otro tablado, hacia el autor y hacia el otro tablado, nos habla de la poesía oral, ¿no? Que es, ya digo, un tema bueno, un tópico muy viejo, pero que se reactualiza, ¿no? en las fiestas. Es decir, que tiene que ver la Grecia antigua y la poesía oral, esa poesía que cantó la Ilíada y que cantó la Odisea, con el guapango arribeño, bueno, que son poesía oral, ¿no? Y vemos cómo, aunque son lejanos, hay todavía ciertos puntos de contacto entre las dos tradiciones. Esta fiesta en particular tuvo, hay que darle un poquito para atrás, para el cierre, bueno, invitaron a los trovadores del mundo y entonces fueron
bueno, de Canarias, de Cuba, de Argentina, de Uruguay. Contesta Díaz Pimienta. Te apreté en el aporreón y Guillermo pidió un son para salvarte la vida. No es que sea un homicida, pero te veo en el fango y como que en el guapango. No cumpliste la demanda, aprovecha la bufanda y ahórcate en el tarango. Bueno, de ahí para arriba son las cosas que más o menos se andan diciendo en la topada. Pero ¿a qué voy con todo esto? De ese lado, el que acabamos de ver es Gerardo Rodríguez Quintana, de las Islas Canarias. De este lado estaba Alexis Díaz Pimienta, de Cuba. En la tradición del guapango arribeño, en la fiesta máxima del guapango arribeño, que es la topada, había dos trovadores de dos tradiciones diferentes, aunque los dos cantan punto cubano, porque en Islas Canarias se canta punto cubano, no guapango arribeño, es decir, así se le dice allá y tiene sus ciertas características. Fue muy emocionante ver cómo las tradiciones no solamente se comunican, sino son capaces de convivir. Y entonces cómo, a pesar de lo extraño que pudiera ser, estas dos tradiciones distintas estaban a la par con el guapango arribeño, no compitiendo la una contra la otra, sino conviviendo y comunicándose de manera intrínseca en el tarango, ¿no? En el tablado. Eso fue la verdad muy emocionante. Si alguien tiene curiosidad y quieren saber qué se dijeron Geray y Alexis en esa final de la topada, como comercial, también hay que promocionarse, la revista de Literaturas Populares amablemente publicó la transcripción que yo hice de la topada. No tiene muchas cosas más, pero sí tiene la transcripción. Es decir, el valor no es mío, el beneficio no es mío, sino los poetas, ¿no? Que fue lo que dijeron, está ahí transcrito por si lo quieren ver. Y quería hablar también, quería aprovechar este momento para decir que la cuestión de la memoria y el destino no es exclusiva del guapango arribeño, sino que también la comparten otras tradiciones, de estas que hemos dicho, por donde viajó la décima. Y quisiera cerrar nada más esta plática con las palabras de Geray, cuando dice: por perseguir los rumores que mi memoria reclama, soy tallo verde en la rama de los viejos verseadores. Aprendí de sus sudores que mi mejor libro han sido, y he cumplido el cometido que me han encomendado, de recibir lo entregado y entregar lo recibido. Muchas gracias. Pues muy interesante y ya dispuestos para ir a Hichu al festival. A ver quién se apunta. Ahora abrimos un momento el micrófono para alguna pregunta, comentario, lo que ustedes gusten. Yo estaba preparando una pregunta, pero después en la misma conferencia pues la respondiste, porque yo decía, es que tiene que ver seguramente con la literatura popular, o sea, con el cancionero, con los trovadores de la Edad Media, pues. Y sí, ya lo respondiste. Gracias. Sí. Gracias, Fernando. Adelante. Yo tengo una inquietud que no niego que es un poco jalar agua para mi molino. Has distinguido entre el canto divino y no recuerdo cuál era la otra categoría un poquito más profana, lo humano. Pero si los temas de memoria y destino están presentes en ambos tipos de canto o exclusivamente en el de lo humano, y si es el caso, ¿no podría uno decir, dado que se trata también de una manera de trascendencia, y es justo lo que has señalado en la última parte de la conferencia,
¿No podría uno decir entonces que sea cantando a lo divino o a lo humano es también un poco un canto religioso? Bueno, David, viniendo de ti la pregunta, creo que tú sabrás más que yo, seguramente. Es interesante la pregunta en varios sentidos. Y en el canto, bueno, como he explicado un poco más lo del canto a lo humano, diré que en el canto a lo divino, la primera cosa que podríamos ver de la memoria es cómo funciona la tradición. Es decir, cómo la tradición va continuando con ciertos elementos. Si recuerdan, hemos dicho que en el decimal se improvisa en el canto a lo humano, en el canto a lo divino no se improvisa. Esa parte también se tiene preparada, son octosílabos, pero ya se llevan también preparados. ¿Por qué? Porque la topada no es tanto de un poeta contra el otro, sino es más bien continuar con las alabanzas, bueno, al santo o a la Virgen, dependiendo de la advocación a la que se está haciendo referencia. Y creo yo que tanto en lo divino y en lo humano, y tal vez solamente voy a decir lo mismo que tú con otras palabras, hay un misticismo muy fuerte. Es decir, lo humano se diviniza y lo divino se humaniza en el canto del huapango arribeño. Finalmente, bueno, y aparte la topada a lo divino puede durar un poco más porque incluso llega a incluir la misa. Es decir, empieza el canto de los trovadores, después regularmente está la misa oficial de la Iglesia del Santo y demás, y después se continúa con la topada. Entonces, por ejemplo, la topada que yo he escuchado a lo divino, bueno, que tengo transcrita, dura más o menos 24 horas, más o menos, empieza como a las 8 de la mañana y termina por ahí de las 5 o 6 de la mañana, con todo lo que ha sucedido en el día. Y me parece también que esta idea de cantar durante toda la noche, bueno, a mí me recuerda aquello de vencer al sol, de vencer a la muerte, de trascender tal vez, si no a la eternidad, si al menos al siguiente día, ese miedo que siempre se ha tenido de dormir y no sé si voy a despertar, sobre todo ahora los que vivimos en la Ciudad de México, pero me parece que esa guerra contra la muerte en lo humano es también una de las características que lo hace místico, ¿no? Y que lo diviniza en ese sentido. Y por el contrario, en el canto a lo divino, mientras está toda esta festividad hacia el santo, estos cantos religiosos, lo que le pedimos al santo, lo que le pedimos a la divinidad finalmente es que las cosas cotidianas sean lo mejor que puedan ser. Entonces, estas cosas divinas vienen a la ayuda del humano, ¿no? Por así, entonces me parece que hay este diálogo, sí, entre lo que se humaniza y lo que se diviniza de un lado y de otro en los dos grandes temas. No sé si respondí. Sí. En la grande tradición de los guapangueros a lo largo de ya el tiempo, ¿ha habido alguna intervención femenina en alguna ocasión? ¿O siempre se ha respetado pues la figura de los hombres en esta forma de arte? Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una cosa que a mí me ha dado muchas vueltas por la cabeza, así como la del destino me dio muchas vueltas por la cabeza, esta de la mujer también me dio muchas vueltas en la cabeza. Y lo intenté explicar, bueno, a mí mismo, pues, de muchas maneras, ¿no? Es que es trabajo en el campo, es trabajo de arriero, es trabajo de sembrar. Yo le preguntaba, bueno, a mi padre si en el rancho sí logra hacer trabajo como campesino cuando era muy niño. Yo, bueno, ya soy un chico de ciudad, entonces ya no trabajé la tierra, soy analfabeta en ese sentido. Y entonces yo le preguntaba, oiga, pa, pues usted conoció, bueno, que en su comunidad hubiera mujeres que fueran a sembrar o que fueran a cuidar la yunta o demás, y me decía, no, y me decía, ¿por qué me lo preguntas? Y le digo, porque el ritmo del octosílabo, hay quien ha teorizado sobre eso y tiene la teoría de que el canto del octosílabo es también el canto de sembrar. Entonces se siembra y se recorre, se siembra y se recorre. Tarara, 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 laralero, lero, lara, laralelo, lelo, la, laralero, lero, la, laralelo, lelo, la. Y entonces ese canto octosílabo ayuda al que va sembrando, y entonces mientras uno va sembrando, va uno creando los versos, ¿no? Entonces decía, bueno, pues es que si el papel de la mujer, bueno, sí, por el machismo mexicano y demás, la tenía relegada al hogar, es probable que esa sea una de las explicaciones, es probable. Ahora, bueno, don Guillermo
le ha dado mucha importancia a la mujer. Ahí tiene un disco, por ejemplo, por la paz y las mujeres, con este tema. Se sabe también que, bueno, Chávez, su esposa, canta con él, no en la topada, lo cual es muy curioso, pero sí cuando se presentan. Hay otro trovador que hace esto, que es el doctor Chesani y sus guapangueros de Río Verde. También su esposa lo acompaña mucho en las presentaciones, no en la topada, sí en las presentaciones. Sí no hay mujeres en la… bueno, sí. Bueno, en la topada no hay mujeres como tal. Hubo una mujer que fue Socorro Perea, de San Luis Potosí, que grabó discos incluso con grupo de trovadores. Digamos que ella hizo más bien trabajo de campo, yo le diría así, y después de recolectar, ella también dijo, bueno, pues yo también puedo hacer esto, y también empezó a cantar y a grabar. Hasta ahí, en este momento se ha quedado la labor de la mujer. Bueno, no la labor, el rol de la mujer dentro del guapango. Sin embargo, a últimas fechas, bueno, la mujer, gracias a Dios, está más empoderada. Y entonces hay un grupo que, bueno, de Huasteco, que son las alondras huastecas, que incluso han representado a México en otros países, pero es de Huasteco, no es de Arribeño. De Arribeño, hasta donde yo tengo entendido, hay un grupo que se llama las Palomitas Serranas, que estaban también cantando guapango arribeño, no son huasteco nada más. El único problema ahí es que, bueno, sucede mucho en los grupos de guapango que cambian de alineación, por decirlo así, entonces entra uno, sale otro, y tener un grupo, bien definido es complicado. Eso por un lado, en cuanto a ponerse de acuerdo y demás. Y la segunda complicación es que, por ejemplo, las Palomitas Serranas que cantan arribeño no han subido todavía al tablado a cantar, es decir, en la topada sí no ha habido presencia femenina, pero creo yo, empieza ya a haber presencia femenina en el guapango en general y en el arribeño en particular también, lo cual yo celebro. No sé si vaya a pasar, espero que sí, que vaya a haber topada de mujeres, pero bueno, los tiempos, es decir, en esta ideología machista muy cerrada que se ha tenido por mucho tiempo, ha también cambiado en muchos aspectos, lentamente, tal vez más lentamente de lo que quisiéramos. Yo tengo fe de que tal vez, aunque no fuera necesariamente una topada de un trovador contra una trovadora, sí pudiera haber en algún momento dos trovadoras enfrentándose. Creo que es posible, sí creo que es posible, creo que va a pasar dentro de los próximos 10 años, espero que sí, lo veo complicado, pero bueno, creo que puede pasar. Creo que ya se están dando, lo que quiero decir es creo que ya se están dando las condiciones para que esto suceda, contrario a unos años donde ni siquiera las condiciones se estaban dando. Bueno, es que yo casi no he visto mujeres que toquen el violín así. Bueno, de otra manera sí, pero así como con sones, no. Sí, bueno, a mí sí hay. la verdad es que siempre uno tiene como estos roles muy estereotipados, ¿no? Entonces, cuando yo vi a la chica que trae la guitarra quinta, parte de la guitarra quinta, bueno, es un poco más grande que la valenciana, que conocemos todos, entonces fue muy emocionante, ¿no? Sí es, si tú quieres, como atípico, pero bueno, son de las cosas que no, digamos, no estaba esta figura en nuestro imaginario y es importante que se empiece a crear. Sí hay violinistas muy buenas, es decir, que tocan con todo este sentido y con toda esta intención que lo hacen en el guapango, ¿no? ¿A qué quiero decir con esto? Que si escuchamos, digamos, un violín de música clásica, su sonido es mucho más fino, creo yo, que el del guapango, y voy a explicar rápidamente por qué. A veces podemos creer que son como imperfecciones que le va pegando con el arco al violín. Sin embargo, un día un músico, un musicólogo me explicó su teoría, que yo estoy de acuerdo, y dice que lo que está intentando hacer el violinista es imitar la percusión que hacen los pies en el tablado. Entonces es como acompañar el baile cuando digamos, no sé, me imagino que hay un término para esto, pero cuando le pega con el arco a las cuerdas del violín, lo que en verdad está haciendo es como exhortar a la gente que está bailando a que anime el ritmo, a que vaya, bueno, más fuerte, tal vez, más animada, y él también acompañar el baile desde el instrumento, lo cual me parece maravilloso. Es decir, no solamente pone la melodía, la armonía, sino también, digamos, el violín a la par está bailando con el zapateado, ¿no? Entonces, este tipo de ritmo, este tipo de forma de tocar, también la tienen, bueno, las varias que yo he escuchado, en particular las Palomitas Serranas y las Alondras Huastecas. ¿Cómo es que surgen así como estos poetas? ¿Es como una tradición así de padre a hijo o solo empiezan así como a salir ellos?
¿Que es una tradición así de padre e hijo o salen así como solo así? No sé. Qué interesante pregunta. Sí, bueno, la idea básica es que esta tradición es de padres a hijos, de abuelos a nietos, ¿no? De ahí la importancia de que sea una tradición. Sin embargo, bueno, ya digo, y lo explicaba acá ahora, ¿no? Mi papá bueno, empezó como campesino cuando niño, ya cuando creció y pudo sacar la carrera de todos nosotros, estudió Derecho, que era la gran pasión de su vida, pero yo estudié Literatura. Yo no diría, bueno, sí, algo se pasa de padres a hijos porque yo no soy abogado como mi papá, ¿no? La explicación, con esto que quiero decir, que aunque sí hay esta maquinaria, esta tradición de padres a hijos y de abuelos a nietos, la tradición también tiene muchos recovecos y tiene muchos caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Bueno, hemos visto unas imágenes de la topada. Imagina que eres un niño de 10 años, ¿no? Y estás en la topada. Entonces ves a estos músicos, claro, primero están arriba, no están en el tablado. Maravilloso, ¿no? Es fascinante. Como tenemos todos 10 años y los estamos viendo, pues nos quedamos dormidos, ¿no? Entonces nos despertamos y siguen tocando. Y la gente sigue bailando con sus sones y siguen animados y siguen con energía. Y entonces uno se queda, híjole, ¿quiénes son estos que incluso están como en digamos, un sitio más alto que todos los demás, ¿no? Entonces uno le empieza a entusiasmar, le empieza a gustar. Y ahí hay, digamos, un proceso de educación no formal en el que hay, bueno, ahora que vayan a Hichú, porque ya los veo ahí en Hichú, van a ver que después de que ponen los tablados, hay niños que se suben al tablado. Incluso todavía cuando no están como bien amacizados, o sea, que no les han puesto todas las protecciones y todo, hay niños que ya están arriba, ¿no? Entonces hay niños que empiezan a cantar, y hay niños a veces que se suben 3 amiguitos. Es decir, uno hace como si está tocando un instrumento y otro hace como que le está diciendo al otro, no es que no eres buen poeta, es que tú nunca conociste, etcétera. Y entonces ese proceso de educación no formal también es muy importante. Desde ahí, decir, híjole, a mí me llama la atención esto y me gusta, desde ahí empieza la formación del trovador. ¿Cuál sería un segundo paso? ¿O cuál ha sido los pasos de la tradición? Va uno con un viejo maestro, digámoslo así, que yo fuera con don Guillermo Velázquez y que don Guillermo se dedicara también al campo, ¿no? Entonces yo le digo, mire don Guillermo, le ayudo una semana aquí a sembrar, ¿no? O le ayudo con la yunta una semana, o mire, pues mi papá le trae me mandó con esta ovejita, ¿no? O con este par de gallinas aquí para usted. Yo quería ver si usted me pudiera decir cómo se hace un verso. Ellos no dicen décima, ellos no dicen glosandécima, dicen un verso. Entonces llegaría con don Guillermo, oiga, enséñame a hacer un verso, ¿no? Dígame cómo le hace usted y yo pues quiero aprender. Entonces seguramente él lo que haría es tomar de su propia libreta, una pieza y pedirme que yo la transcribiera. Y una vez que la transcriba toda, explicarme, mira, este tiene que rimar con este tiene que rimar con este, tiene que rimar con este. Y tal vez me diría, esto es lo que te puedo ayudar. Entonces yo diría, no, pues es que sí le entendí, pero no aprendí nada. Es decir, necesito volver otra vez, ¿no? Entonces vuelvo otra vez y, mire, pues es que aquí está otro borreguito, no, mire, le puedo ayudar otras 2 semanas, pero explíqueme más, ¿no? Entonces ese proceso, digamos, de intercambio, de trabajo por conocimiento, era muy, muy cotidiano. Se da ahora también de los tablados, que ya digo, y finalmente también hay, no sé qué tan regular vaya a ser, pero también ya hay algunos trovadores con más ciencia. Talí Díaz, el que canta con los Días del Real, por ejemplo, es licenciado en música. Entonces él sí tiene todo este proceso de decirle glosandécimas y demás. ¿A qué voy con esto? Vuelvo al punto más o menos inicial, ¿no? Hay una verdad, hay alguien que aprende a trovar en Huapango Ribeño, ya hay muchos caminos. Hay el de ir con los viejos maestros para pedir una pieza, hay el de ir aprendiendo en las topadas, o hay el del estudio, digamos, más formal. Don Guillermo, por ejemplo, dice que él le gustó y aprendió porque iba a las fiestas y empezaba a escuchar esto que hemos dicho, ¿no? Se admiró, dijo, esto es maravilloso, yo quiero estar ahí, lo que dijimos, yo quiero entrar en el destino, yo quiero ser parte de este gran caudal del destino. Y así es como se ha dado este proceso de formación hasta ahorita. Puede ser que cambie, sí, puede ser que haya algunos cambios. Por ejemplo, esto que ya no todos se dedican a ser campesinos, hay incluso ya algunos que tienen pues varias presentaciones y ya pueden vivir de eso. Entonces hay eso, ¿no? Varios caminos que pueden seguirse, es probable que sí, y también es probable que encuentren nuevas vertientes para aprender, ¿no? Por eso sería a grandes rasgos cómo es que inicia un trovador, ¿no? Para convertirse en un trovador de Huapango Arribeño. Sí, contesté más o menos. No, sí, gracias.
Muy bien. Y bueno, tu conferencia, tu exposición también me recordó la relación tan estrecha de la música y la literatura, que en realidad nacieron juntas. Bueno, yo creo que ya concluimos con esto y le voy a entregar una constancia al maestro Agustín Rodríguez Hernández por impartir la conferencia Memoria y Destino en el Huapango Arribeño, efectuada, bueno, el día de hoy en Casa Universitaria, y la firman la doctora Rosa María Espinoso Arcocha, jefa del Departamento de Humanidades, y la doctora Lina Mercedes Cruz Lira, coordinadora del 14º ciclo de conferencias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y lo despedimos. Chao.